vamos a abrir, vamos a tener tanto el libro de Daniel ahí, colóquenle un papelito, un marcadorcito. Aquí es donde nos hacen falta los marcadores de la Sukkot, ¿cierto? Pero es muy necesario, estos marcadores son precisamente para eso, para señalar, para apartar cuando se estudian los libros, como el caso de Daniel y Jasón, porque son pasajes, son libros, y es bueno tener la separación, ¿verdad? Algunos traen este separador que es una cintica, entonces colóquelo ahí en Daniel. Otros traen dos cinticas, entonces colóquelo en el libro de Jasón, y así sucesivamente. Bueno, así, aquí está. Entonces lo puedes separar para que al buscar no demore buscando a Daniel, ¿cierto? Ese se le pierde, y esto es muy importante. Aleluya. Bueno, dígale a la persona que está a su lado: a lo que vivimos. Bueno, Daniel, ¿cuántos saben qué quiere decir Daniel? Daniel. A ver, Carlitos. Cecilita. No. Daniel. Daniel. Bueno, yo lo Yo pensé que llevaba H. Daniel. Lo coloco Dani, pero vamos a colocarlo como está en las raíces hebreas. Daniel o Daniel. Daniel. Sí, es Daniel. Recordemos que Dan es juez y él es el apócope de Eló. Entonces Eló es Y Dan también es la sangre, ¿no? Dan también se le dice la sangre. Dan. No, Dan. Es Dan. Sangre es Dan. M. Dan. Dan es sangre, pero no es Dan. Dan Con M. es una de las tribus, es juez. Ya. Y Eló, pues es el apócope, o sea, Eló es mi juez. Pues. En el español es Dios es mi juez. Entonces esto es muy importante saberlo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí voy a buscarlo aquí en el Strong a ver si hay alguna parte donde nos enseñe un poquito más sobre Daniel, pero es la palabra que aproximadamente tenemos allí, en el primer capítulo. Encontramos a Daniel. Amén. Daniel, así está en las raíces hebreas, como lo pronuncié al principio. Dani o Daniel viene de dos palabras, según el libro Dan, ya lo escribimos aquí. Dan, que quiere decir juez. Recordemos que Dan fue un hijo ¿de quién? De Jacob. ¿Sí? También es una de las tribus de la casa de Israel, de Jacob, de Israel. ¿Sí? Bueno, recordemos que Dan tiene que ver mucho
con el juicio que viene sobre la casa de Israel en general y también sobre la casa de Judá. Amén. Y allí viene también la palabra din, que es la raíz. Din. Din es la palabra para gobernar. Din o juzgar. Amén. Esto está en el Strong Toraico. Castigar. Contender. Está también juzgar. Ya está. O disputar. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, mire todo lo que quiere decir Daniel. Gobernar, juzgar, castigar, contender y juzgar. Cuando usted escucha en Israel está el Congreso, que aquí llamamos Congreso, pero allá se llama la casa del juicio, Beit Din, o Din Bat, que es la casa del juicio. Esta casa tiene 70 ancianos más uno. Son los que regulan todos los decretos de la casa de Israel para todo. Ellos dicen cuándo sale la luna nueva, cuándo empieza el año, bueno, todo. A esta casa pertenecía el que creó el primer calendario hebreo. ¿Y el qué? Y el segundo. Él era un nazir. La palabra nazir, así se le llama a los 70 ancianos. A cada uno se le dice nazir, ¿sí? O nazi. Y yo les decía quién era el nazi alemán, sino se le llama nazir. Entonces esto es muy importante saber. ¿Amén? Entonces estos son 70 ancianos. La mayoría, recuerden que los que hicieron la primera, estos son perlitas que ustedes saben, ¿verdad? Los que tradujeron la primera del hebreo al griego, ¿cómo se llamó? La Vulgata. No, la Vulgata fue la latina. La Septuaginta. Septuaginta, que se le dice popularmente la versión de los 70 más uno. La versión de los 70, la Septuaginta, la primera versión que fue tomada del hebreo. El hebreo. Hubieron 70 judíos helenizados, o sea, ¿a quién se le dice helenizado? A uno que fue judío, pero que fue helenizado al griego, ¿sí? Entonces estos 70 que tradujeron la primera versión después del hebreo fue la Septuaginta, se le llamaban los 70 de la Beit Din, la casa del juicio, y ellos eran 70 judíos helenizados, ¿sí? En cabeza del que los dirigía, que era este griego, uno de los líderes que quedó después de la muerte de Carlos Magno, ¿sí? Que fue a Egipto, Ptolomeo. Entonces, en la primera traducción que hubo, estos 70 comenzaron a traducir del hebreo al griego. Por eso le llama la primera versión de los 70, o la
Ginta. Usted la encuentra en el internet, la puede descargar, pero está en griego. Entonces, ¿qué ocurre con esta versión? Esto le estoy explicando porque para darles un entendimiento de lo que es el Baidí. Esta versión, entonces los 70 helenizados, los judíos, comienzan a traducirla, ¿sí? Donde decía, por decir algo, Hogma, ellos decían Hogma, entonces Ptolomeo decía no. Volteémosla al griego. Entonces la palabra era ¿qué? Sabiduría, que es la latina, al español, pero la palabra original del griego es ¿qué? No, este es el hebreo. Entonces está Sofía, que es una diosa, la diosa de la sabiduría, o la diosa Fides. Entonces él les decía, no diga Hogma, diga sabiduría, y así sucesivamente. Entonces fueron cambiando ¿qué? Las palabras ¿qué? Las originales y metieron todas las palabras que tenían que ver con dioses paganos. Sus dioses paganos. Que no entiende. ¿No entiende? ¿Qué no entiende, Amparo? Pregúnteme a mí, Amparito. ¿Me estás sapeando? Tranquila, mamita. Pregúnteme a mí. No, yo. Pero le pregunta a su hija. No, yo no me preguntaba a ella. Yo lo de Daniller sí le entendí. Pero lo de eso de Septia y eso, lo de ella también. Así se llamaba la Bueno, entonces eso, pregunten porque si no preguntan, entonces. Yo lo que ella necesita más entender es por qué está conectando esto con Septuaginta y con la... Bueno, por eso acabo de decir para explicarles de dónde viene la casa del juicio. Estamos viendo que es Daniyel. Daniyel quiere decir Elo es mi juez. O sea, Dios es mi juez en el español. Juez. Dan es una raíz de la palabra Daniyel que quiere decir juicio. ¿Sí? Juez. Dan, juez, ya lo acabo de leer en el Strong. Y Elo es Dios. Entonces, Dan, más que ser el nombre de Daniyel, la raíz primaria de Daniyel, Dan es el nombre de uno de los hijos de ¿quién? Jacob. De Jacob, pero también es una de las tribus. Esta tribu, como lo hemos visto, se quedaron al norte y allá fue de mezclar, ya viene toda la tribu, la tribu número 13, que son los hazaritas, una mezcla. Entonces comienzan a descender. Entonces yo digo aquí, Din, y aquí viene la palabra Din. Entonces les estoy explicando que Din. Din es y ya aquí colocamos toda la que, los significados de Din. Gobernar, Dan es juez, pero está puesto ¿para qué? ¿Para qué? Gobernar. Para juzgar, castigar. Contender y disputar. Exactamente. Entonces les estoy explicando que en este momento en Israel hay la casa del juicio, como si aquí en Colombia fuera el Congreso. Entonces esa Bendín o casa del juicio está integrada por 70 ancianos más uno, vienen a ser 71. Cuando coloco aquí Gilel, Gilel fue el que creó o el que estableció el calendario judío, el que está actualmente. Gilel II. ¿Esa casa es tú o está todavía? Está. Ellos gobiernan, ¿quién es el presidente o el primer ministro de Israel? Benjamín Netanyahu. Benjamín. Él no puede hacer nada si no habla con ellos. Es como aquí, ¿cierto? Aquí el doctor Congreso. presidente dice esto y esto y esto y tiene que pasarlo al Congreso. Si el Congreso le apoya, listo, hágalo. Si no, grave. Entonces, estos 70 ancianos existen hoy todavía. Entonces, cuando vengo aquí, es para decirles que esta casa, la casa del juicio, nació aquí, cuando Ptolomeo, un emperador griego, que fue cuando murió Carlos Magno, recuerde que él muere y tenía algunos generales. Uno de ellos lo envió a Grecia, a Egipto. Recuerde que esta traducción
lo hemos, tal vez lo expliqué aquí o no sé si fue planada, pero esta traducción no se hizo en una de las bibliotecas llamadas las 7 maravillas del mundo. ¿Cuál es? Recuerde que hay 7 maravillas nombradas así, los jardines colgantes de Babilonia y todo eso. Y entre esas 7 maravillas está la biblioteca de Alejandría. ¿Sí o no? Exactamente. En esa biblioteca fue donde estos señores, estos 70, hicieron la primera traducción del hebreo al griego. Y ahí comenzó todo el desbarato. ¿Ahora sí entendió algo, Amparo? Entonces, ¿cómo se llama la primera versión? Septuaginta. La Septuaginta, eso usted la encuentra en internet, la puede descargar, pero queda en la misma porque muchas de ellas vienen en griego, aunque ya está traducida al español. Pero la primera versión que sale del hebreo original salió llamada la Septuaginta. ¿Qué quiere decir Septua? Es la versión de los 70 más 1, que era el que los dirigía. Que vamos a decir Joma porque eso quiere decir aquí. No. Póngale sabiduría. Que vamos a decir Esel o Rahel. No. Misericordia. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos comenzaron a cambiar todo ese paquete y a quitar lo original y metió a todos los dioses griegos. Recuerden que eso es lo que vamos a empezar a valer, porque ya vimos algo de Jasón, pero Daniel, él tiene varias visiones. Y una de ellas son los 4 imperios, ¿verdad? Eso pues más adelante lo vamos a ver. Y entre esos imperios está el griego, ¿cierto? Primero está Babilonia, Babil, después ¿qué? Los medos persas, después Grecia, después Roma, y ahí viene la división. Entonces, todos ellos, los medos persas, conquistan a Babilonia, establecen su reino. Los medos persas son conquistados por Grecia. Carlos Magno, cuando Carlos Magno muere, el grande que le llaman, entonces ese Carlos Magno deja varios generales, y entre ellos dejó a Ptolomeo, que ese fue el que dirigió esta traducción. Bueno, entonces Grecia conquista a los medos persas. Roma viene y conquista ¿a quién? ¿A quién viene y conquista Roma? A los griegos. Lo conquistó en fuerza, en poder. ¿Los conquistó en qué? En guerreros, caballos, bueno, en todo. Porque Carlos Magno murió muy joven. Pero en cierta medida Grecia aún sigue gobernando. ¿Por qué? Porque Grecia, aunque gobierna Roma, aunque Roma derrotó a Grecia, Grecia sigue reinando en la cultura. Todo lo que hoy vivimos es griego, todo. Salones de belleza, griegos. Los Juegos Olímpicos, griegos. Todo. Entonces, aunque Roma conquistó a Grecia, Grecia sigue reinando. Grecia sigue gobernando. Influenciando. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cuando viene la otra versión, entonces ellos hacen toda esta traducción. Por eso estamos hablando de eso, ¿cierto? Porque, bueno, eso ya lo estaba explicando, era para explicarles bien de dónde viene el nombre Daniel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está bien. Está bien. ¿Ahora sí está bien? Sí. Aparillo. Señor. Eso no es cultura general, ¿cierto? Exacto. Eso es cultura general. Cultura. Ahora sí vamos al tema. Por ejemplo, alguien me preguntaba esta mañana cómo llamaba el papá de Nabucodonosor. No, usted no lo encuentra en la Torá, pero eso ya es historia. Entonces, por eso yo siempre les hablo de 3 evidencias. Las evidencias toraicas que deben de estar aquí,
las evidencias culturales, que es la cultura, y la evidencia histórica. No, pero es que yo no encuentro el papá de Nabucodonosor, no lo va a encontrar. ¿Eso es qué? Historia. Tenemos que ir a los libros de historia. Entonces yo le respondí a ella, eso no lo encuentra, o a esta amada, no lo encuentra en la Torá, o lo encuentra en los libros de historia. Es más, lo encuentra en Wikipedia. Entonces le mandé a decir quién es el padre, quién sucedió cuando murió Nabucodonosor. Nabucodonosor primero fue el padre, que fue Nabopolenar, algo así. El segundo fue el que hizo toda esta cuestión, Nabucodonosor segundo, y después viene Evil. Bueno, son nombres un poquitico extraños que yo se los mandé a esta Jod que me preguntaba. Entonces, es muy importante nosotros no solamente conocer la Torá, sino tener las evidencias de qué? De todas estas evidencias históricas. Aquí la tengo. Nabopolassar. Esto pues para que tengamos en cuenta. El padre de Nabucodonosor. Nabopolassar. Polassar. Nombre es. Este fue llamado Nabucodonosor ¿qué? Primero, porque es el padre. Después de que él muere, viene el hijo, que es el que tenemos ahí en el libro de Daniel, Nabucodonosor. Este es llamado Nabucodonosor ¿qué? Segundo. Cuando muere Nabucodonosor, le sucede, el sucesor es Evil Merodach. Ahí está. Evil Merodach. Ahí está. Eso es ¿qué? Historia. Esto no lo va a encontrar en la Torá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy bueno saberlo porque estamos estudiando. Bueno, hasta ahí que está. ¿Cómo está la pregunta? Ahora sí, Amparillo, pues la confundí más. Ya la vamos cogiendo. Bueno, entonces, repetimos. Daniel. ¿Qué quiere decir Daniel? Pues, Elo. Dan, el juez. Elo, el Dios, o el poderoso. Quiere decir Elo, el mi juez. Eso quiere decir Daniel. Dan es la primera raíz de su nombre. Es un hijo de Jacob, pero también es una de las tribus de la casa de Israel. Y allí viene la palabra din, que es la raíz, que quiere decir gobernar, juzgar, castigar, contender, disputar. Por eso se cree que el que va a juzgar la casa de Israel en los últimos tiempos va a ser de la tribu de Dan. ¿Dónde lo encontramos? Tenemos algunos, hay unas cerca de 2 o 3 textos que nos dan testimonio de eso, de duro. Uno de ellos está en una de las bendiciones que eso creo que lo estudiamos ya acá. Si fue Alejandro, vamos a ir a Berechit. Esto es muy importante. Y para esto estudiarlo, pues toca estudiarlo ¿qué? Despacio. Recuerde que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? ¿Varones cuántos? 12. Y una niña. Dina. Dina quiere decir jueza. Recuerde que toda palabra de nombre hebreo que termina en ¿qué? En A, es femenino. Moré, morá. Talmid, talmidá. Todo es cuando. Entonces, Dina quiere decir jueza. Dina fue violentada. Es tipo de la Kehilá o de la iglesia que hoy en día está violada, violentada, está trastocada, como decía el pastor Eleazar, la llevaron al motel. O sea, Dina fue violada.
trastocada. Hicieron muchas cosas con ella. Recuerde eso. Ella murió y ya fue violentada. Es un tipo de la iglesia hoy en día que ha sido trastocada y violentada por los imperios. Bueno, listo esto ahí. Vamos a buscar dónde nos habla de Dan. Berechí 49 o 49:16. A ver, alguien que me lo lea. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Berechí, perdón. 49, verso 16 en adelante. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Bueno, eso es como una profecía en la bendición que Jacob le dio a sus hijos. Vuelvo a leer 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan juzgará. ¿A qué? A su pueblo. Dan juzgará a su pueblo. Cuando dice juzgará, ustedes recuerden que aquí hay una casa de juicio. Entonces, muchos van a pasar y van a creer de que, bueno, van a pasar por la casa de juicio. Lo que aquí quiere decir es que Dan va a gobernar. ¿Qué va a hacer Dan? Gobernar. ¿Va a qué? A juzgar. ¿Qué va a hacer? A castigar. ¿Qué va a hacer? A contender Y a disputar. ¿A quién? A la casa de Israel. ¿A través de quién? Ya lo vimos toda esa lista. Del anti-Mashiach. ¿A través de quién? Del cuerno. El cuerno pequeño. Satán, pequeño. ¿A través de quién? Del hombre de pecado. Aleluya. ¿A través de quién? Hay una versión que lo llama el antitorá. ¿El qué? Antitorá. El antimachía, el cuerno pequeño, el hombre de pecado. Miren toda la lista que vimos en la primera noche. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que dice, que Dan va a gobernar, como dice aquí, Berechí 49. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Será Dan serpiente junto a quién? Al camino. Serpiente. El animal símbolo. ¿De quién? De Satán, ok, pero de la tribu de Dan. Recuerde que cada tribu tiene un estandarte, recuerde que es el estandarte, un pendón, pero también tiene un animal de símbolo. ¿Ven? Entonces, Dan, su símbolo es ¿qué? Una serpiente. ¿A dónde? En el camino. Junto al camino. Vamos a leerlo. Dan juzgará a su pueblo como una de las 12 tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Recuerde que una de las palabras arameas para serpiente es Anunnaki. Entonces, ¿cómo lo compara proféticamente Jacob a Dan? Como una ¿qué? Una serpiente. Una Anunnaki, una serpiente. ¿Junto a quién? Al camino. ¿A quiénes llamaban los del camino?
llamaban nosotros los hijos de Yahweh. Impresionante. ¿Dónde están los pasajes donde dicen los del camino? ¿Dónde estaba Bartimeo sentado? Junto al camino. ¿Cómo llaman a los hijos del reino? A los del camino. Vamos a buscarlo porque esto está poniendo bueno. Cada día pone mejor, ¿cierto? Y los atacan porque son, como dice que Yahshua es el camino, Ajá. la verdad y la vida, entonces Junto al camino. junto al camino está siempre poniéndonos la traba. Esto tiene un significado impresionante. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Vamos a buscar. Camino. Junto al camino. Vamos a buscarlo, amado, porque esto es así. No caminó, sino camino. Vamos a buscar. A ver, vamos a buscar aquí Hechos. A ver. Hechos 9:2. ¿Qué dice Hechos 9:2? ¿Quién tiene Torah? Ya, Carlitos. Andrés, está muy calladito, Carlitos. A ver, van a estar leyendo Carlitos, Alejandro y Alexander y Blancaflor y bueno. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino. ¿A quién? ¿Que perteneciera a quién? Al camino. ¿A cuál camino? El camino de Yahshua. ¿Por qué llamaban a los hijos del reino los del camino? ¿Por qué? Es como nosotros decimos los chalón, en plan nos dicen los chalón. ¿Por qué nos dicen los chalón? Porque nos saludamos chalón. Los del camino, porque ellos andaban llevando la palabra por los caminos. Por los caminos, eso es una aplicación según Cecilita. Sí. ¿Y por qué más, Olguita? Él dijo, ¿yo soy qué? El camino. Camino, la verdad y la vida. ¿Por qué más? Porque somos imitadores de Yahshua, entonces. A ver, Alejandro, ¿por qué piensa usted que nos llaman o nos dicen o nos llamaban los del camino? ¿Los llamaban? Porque seguían a Yeshua y Yeshua dijo que yo soy el camino. Ese es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la palabra para camino en hebreo? Derek. Escríbanlo, more. Derek. Derechito. Derek. Derechito. Y dice la palabra, vuélvalo a leer. 9:2. Lo leo Le aquí. pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino y los trajera a Jerusalén. ¿Y qué dice Hechos 16-17? Alexander Tikia. 16-17. Sí, vamos a ir escribiendo estos textos, ¿sí? ¿Qué texto hemos leído? Masé o Hechos. ¿Qué? 9. Qué belleza. 19, ¿cierto? More. Bueno, 9 ¿qué? More, me deja leer este 9 9:2. acá, en esta versión. Léalo ahí, Vea, pues. dice, y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallara algún hombre o mujer de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Bueno, ok. Entonces lea el otro, está bueno. Entonces léalo ahí, Cecilita, porque usted no quiere por fuerita. No, es que me pareció muy interesante. Sí, no, eso es una ya verdad. no leo más. Hechos 16-17, a ver. Usted nos completa con el texto, Cecilita. A ver, Alexander. 16-17. Eso, haga. Esta muchacha seguía detrás de Saúl y del resto de nosotros y constantemente gritaba: Dígale. estos varones son Sharon de Elohim. ¿Estos hombres o qué? Estos varones son Sharon de Elohim.
Ellos le están anunciando cómo salvarse de él. Es que está la hora ahí. Bueno, vuelvo a leer despacio. Esta muchacha seguía detrás de Shaul y del resto de nosotros y constantemente gritaba: estos varones son Charot de Eló. Charot es siervos, ¿sí? Es una palabra hebrea. Ellos les están anunciando cómo salvarse. ¿Cómo salvarse? ¿Cómo dice esa versión, Alejandro? Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz, diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué anuncia? El camino. El camino de salvación. ¿Cómo dice esa? Pues, Así como Alejandro. así como Alejandro. ¿Qué dice ella? Lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba la Anunnaki cuando Jacob profetizó sobre Dan? Cerca del camino. Aquí, al pie del Al pie del camino. camino. O sea que todo, ¿cómo? Todo antimachía, porque recuerde que el antimachía viene o como persona o como un espíritu. ¿Cierto que sí? Hay muchos en la congregación que son antimachía, Tienen un espíritu. que tienen el espíritu, no son los anticristos como antimachía, que dice la palabra como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, no, pero sí hay antimachías. ¿Por qué? Porque están en contra Están en de contra. Yeshua. y encontramos muchos. Entonces, estas personas se hacen al pie del camino, ¿para qué? Para juzgar, para tratar de desviar a los que hemos creído en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, leamos 18:25. A ver quién tiene ahí para darle lugar a las mujeres. Paola. ¿De qué? 18:25. Sigamos leyendo más, que ahí es donde más se habla del camino. De más hechos. ¿Qué dice? Paola, ya me mandó. Ayúdale, Amparo. Había recibido la enseñanza. Cuando no escuchen algo me dicen para que no se me quede. Bueno, Había 18. recibido enseñanza en el camino del Adón y les enseñó a otros acerca de Yeshua con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca de la actividad del bautismo de Juan. Ajá. Alguien que me lea el 19:9. Mire que todo esto nos habla del camino. Ahorita leía que le pusieran más exactamente el camino, ¿cierto? ¿Qué dice? A este lo habían instruido en el camino del Rabí Yeshua. Y como era ferviente de Ruach, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yeshua, aunque conocía solamente la generación de Yohanan. Ajá. ¿De quién estaban hablando? More, ¿de quién estaban hablando? Cuando dice a este. Vuelvo a leer. No era Gamaliel que estaba Vuelvo a leer. arriba. ¿Quién A este lo habían ¿Cuál? instruido ¿Quién era en este? el camino del Rabí Yeshua. ¿Sí? Ese es el que usted pregunta. ¿Qué texto está leyendo ahí? 18:25. ¿De quién estaba hablando allí? Este había sido. ¿Quién es este? Saulo. No. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue el hombre que fue donde no era un predicador, que fue instruido en la Torá, que tenía el rúa de Yahweh, que era un poderoso predicador? ¿Quién era? Apolos, griego. Ese nombre es griego. Y solo sabía un poquito nomás. El hombre sabía de todo, por eso es que este asunto del camino tiene que saber uno meterse en el camino, porque hay muchos que saben del camino pero no están en el camino. Es como saber uno el nombre pero no estar dentro del nombre. Ser temeroso. Entonces, ¿qué sucedía de Apolo? Miremos a Apolo para darle respuesta a Amparo. Verso 25, lo estamos leyendo, ¿qué?
Hechos. Eso, aquí, ok. Leamos a partir del 23 al 28. A ver qué ocurría. Al llegar a Cesarea, y después de subir y saludar a la Quilá, bajó a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los talmidim. ¿Quién está hablando ahí? De Saulo. Ahí está hablando del que sería Saulo. Salió a visitar las congregaciones, ¿cierto? Ahora leamos el siguiente. ¿Qué sucedió? Llegó entonces a Éfeso cierto Yahudí llamado Apolos, Ahí ya llegó Apolos. Sí. Siga leyendo. natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Imagínense de dónde era natural. De Alejandría. Donde estaba la nata y crema de los sabios. Ajá. ¿Eh? Ustedes saben que en Grecia había un lugar donde se predicaba mucho o se hablaba mucho de filosofía, de cosas nuevas. ¿Cómo llamaba? Que era como una media torta. ¿Sí? Aquí se paraba el predicador o el filósofo. Y aquí es nada, esto es lo que llamaba la media torta allá en Bogotá. Ahí se paraba el predicador. ¿Cómo se llamaba el lugar? El Areópago. Así. El Areópago. Aquí estuvo, en este Areópago estuvo el Shelia Saulo, predicando. Aquí estuvo Apolos, aquí estuvieron los grandes todos los filósofos, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí vino Saulo y comenzó a hablarles. Miren, veo que allá en la entrada hay un avisito que dice al Dios no conocido. Pues de ese que ustedes no conocen es que yo les vengo a hablar. Porque yo llamo esto, en una ocasión aquí predicamos de eso, si recuerdo, sobre el síndrome del Areópago. ¿Qué es el qué? ¿Cuál es el síndrome del Areópago? Mucho oír cosas nuevas, que la mayoría lo tienen. Llegó un predicador nuevo con nueva doctrina, vamos a escucharlo. Llegó un filósofo, vamos a ver qué pasa. Pero no salimos de ahí. El oír y el oír. Siga leyendo, Carlitos. 24. Entonces llegó a Éfeso cierto Yahudí llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Varón elocuente, versado en las escrituras, en la Torá. ¿Qué más? A este lo habían instruido en el camino del Adón Yahshua. Instruido en el camino del Adón Yahshua. ¿Qué más? Y como era ferviente de Ruach, Ferviente de Rúa, o sea, era de esos candelosos. hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahshua, Ajá. aunque conocía solamente la intención de Yohanan. ¿Y qué hizo? Comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Yahshua. ¿Quién era Priscila y quién era Aquila? Yo una vez pregunté a un pastor, es verdad, se paró y yo pregunté en una reunión que teníamos, le dije, ¿quién era Priscila y Aquila? Dijo, Priscila, la esposa de Aquila. ¿Eran esposos? No, eran dos varones, ninguna esposa, la hermanita Priscila. Bueno, siga leyendo. O sea, eran dos hombres. Sí, eran Vivían dos varones, juntos. sí, claro. ¿Ah? Era el compañero de trabajo. Hay poder en Yahshua. No, pero está bien preguntando. Claro. No, está bien. Vale la pregunta. Ya vienen esas. Había que dar bien. Priscila y Aquila, siga leyendo, Carlitos. Como él quería viajar a Acaya, los de aquí lo animaron y le despidieron a los talmidim para que lo recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho para los que mediante la bondad habían creído. Tremendo. Pues refutaba vigorosamente a los Yahudim en público, demostrando por medio de las escrituras que Yahshua era Hamashiach.
Ah, tremendo. No con los de la casa, con los judíos. Ajá. O sea, él era un griego, pero ya era hebreo, ya conocía de las raíces. Ajá. Sabía y reconocía que Yahshua era el Mashiach. Era un nacido de nuevo. Exactamente, y no era fácil. En ese tiempo no era fácil. No, pues Ni ahora, sí, es verdad. Ni ahora, porque usted vaya, dígale a otro raíces hebreas y verá. Le meten la granis. Este volvió loco, un hereje, una cosa. Un hereje, bueno, que nos digan herejes, pero tienen la verdad. Es la verdad, nosotros somos herejes. No, uno que sale del error y entra a la verdad. Oh. Pero aquí Dice ¿Vio? Priscila. Era la esposa de Aquila. Ese sí está errado. ¿Y qué versión es? Ah, Gu. Es que Google está más loco todavía. No, Priscila y Aquila no eran esposos, eran dos varones elocuentes. Un equipo de esposos Era un equipo de trabajo. claro. Y el grupo que ya sabemos de los GMOPQ les da por decir que eran esposos para decir que vean que eso está bien. Es como usted pregunta qué es Pentecostés, pregunte qué es Pentecostés y le dicen las 50 semanas. Eso es un error y usted lo pregunta ya. O sea, esas son las interpretaciones que dan muchos, pero no. Bueno, sigamos, siga leyendo. Ya terminó, ¿cierto? Falta leer 19, Hechos 19:9. 19:9, ¿qué dice? Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose el Saulo de ellos, separó a los talmidín, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Ajá. Dice maldiciendo el camino, dijo. Creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Bueno. 19 qué? 19 qué? 9, ¿cierto? Sí, señor. Pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado ¿qué? Tirano. Era bien tirano. Ajá. ¿Qué ven ustedes allí? 19:9. Era tirano. ¿Cuántos años? No, así llamaba la escuela. Era una yesivá que había allí. ¿Sí? Dice la palabra que Saulo duró aproximadamente unos 2 años, porque eso fue en Éfeso, y allí él comenzó a congregarse en una sinagoga y a enseñarles, ¿cierto? A enseñarles. Pero solamente le copiaron ¿cuántos? Unos cuantos. ¿Cuántos le copiaron a él? Es como estar arriba, como cuando comenzamos a hablar de las raíces hebreas, que era una congregación que muy grande. ¿Y cuántos copiaron? Pocos. Una tercera parte. Se fueron. Eso sucedió. Leamos ese pasaje. A ver, Alejandro, leámoslo. Hechos 19, porque es que esto es muy importante para darnos cuenta por qué el camino es tan perseguido. Pero algunos empezaron, Espere que eso. Sí, lea. empezaron a endurecerse a sí mismos y a rehusar oírle. No, léalo a partir del 7. Eran en total unos 12 hombres. Shaul fue a la sinagoga y por 3 meses habló con audacia, teniendo diálogos y tratando de persuadir a la gente acerca del reino de Yahweh. ¿Por cuántos meses? 3 meses. En la sinagoga de los judíos. ¿Qué más? Pero algunos empezaron a endurecerse a sí mismos
y a rehusar oírlo, y ellos comenzaron a difamar el camino ante toda la sinagoga. Shaul se retrajo, se llevó a los talmidim con él y comenzó a tener diálogos diarios en la yeshiva de Tirano. ¿Por cuántos años los discipuló? 2 años. Por 2 años. Ahí todos los días. Lea 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Yahweh. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire qué importante, ¿por qué es tan perseguido el camino? Porque es que el camino, una de las características que tiene el camino, es que se sienta el pueblo aquí a estudiar, a escudriñar, a recibir la palabra. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Lo oyeron, lo apartaron, venga a ver a Apolo, usted sabe mucha palabra, pero le faltan algunas cosas, ¿cierto? Le faltan algunas cositas. Tremendo, poderoso en las escrituras, elocuente, mucho denuedo, fervoroso en el Rúa, predicaba con ese fervor, pero cuando lo oyeron ellos dijeron, venga, muy bonito el mensaje, tremendo predicador, pero le falta una cosita. Caminen, les enseñamos. Y comenzaron a enseñarle y después dice la palabra que Apolo se fue. Shelia y Saulo va para Éfeso, comenzó a hablarles, creyeron 12 creyeron y con ellos se fue para la sinagoga, comenzó a enseñarles, no lo recibieron, pero entonces él le dice, no, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué sucedió con nosotros? Tuvimos que salirnos, porque es que, y ese es el problema, ¿por qué no nos reciben en las congregaciones? Porque ellos ven un peligro del EMED. ¿Qué me sucedió a mí en Cali con la iglesia de Nazareno? Yo prediqué 2 noches, a la tercera noche la primera noche hablé sobre la mujer samaritana, tomándola desde el concepto de iglesia, de Kehilá, y su siervo. Pero ¿por qué se persigue tanto el camino? ¿Por qué se persigue? La pregunta. Yo les decía, ¿por qué no llaman los del camino? O por lo menos a ellos. Y si le llamaban a ellos, pues nos llaman a nosotros así. ¿Por qué? Porque nosotros extendemos y anunciamos y predicamos el verdadero camino de la Aleluya. Y eso trae persecución. Y eso trae, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Aversión. No hay empatía. No hay empatía. No más el hecho de ver un predicador con esto. No más el hecho de ver una mujer con una pasmina. No más el hecho de ver un shofar o ver la bandera de Israel. Ya hay aversión. Ya en este momento hay mesiánicos, hay pastores morín, que ellos dicen, quitaron todo lo que tenía que ver con Israel, desde la guerra que comenzó allá en Gaza. A las mujeres les dijo, a los hombres les dijo, no se pongan ya sí, úsenlo por dentro, quiten todo lo que tenga que ver con Israel, no se saluden como Shalom, desen el abracito y en el oído diga Shalom y ya, pero que no se den cuenta que usted es parte de la casa de Israel. ¿Por qué? Hay miedo. Hay miedo. Yo leí con mis propios ojos un comunicado que envió un moré, que sale en las redes, que algunos tal vez lo hayan visto, que es un barbadito él, sí, mono él, el barba blanca, Semael creo que ya no, otro, este Semael creo que es sí, exactamente. Él dice, comunicado, no usen sisillot, no pronuncien públicamente a Israel. Ha llegado el momento de la persecución. Hay cierto miedo, pero entonces quitemos la bandera. No, entonces volvamos a... No, yo pienso que si ha llegado, pues llega. Por mucho que tratemos de esconder el nombre, va a llegar.
Porque es que esto está escrito. Esto está escrito, esto es parte de la profecía que Jacob le dio a Adán. Te voy a usar para ser juez de la casa de Israel. Dice, y serás como serpiente, ¿a qué? El camino. Al lado del camino. Mira el dibujito, me quedó hasta bonito. Bonito el hebreo. Y serás como caballo. ¿Cuál es el animal que es? Mire, hay muchas cosas, amado La mío. tierra del caballo. Es los grandes caballos, los caballos más finos que tienen, Los guerreros. son los caballos que árabes. Ajá. Más grandes. Hay cosas que enmarcan al Islam o que enmarcan al pueblo árabe. La serpiente. Esta es la tierra de los encantadores de la serpiente, ¿cierto que sí? Esta es la tierra de los caballos, ¿cierto que sí? Esta es la tierra de la media ¿qué? De la media torta. Luna. De la media luna. Esta es la tierra de la ¿qué? De la daga. Porque escrito está que este hombre, mire, amado mío, le recomiendo un libro. Ya lo bajaron, y creo que Carlito lo envió. La tribu número 13. Hay otro libro que habla mucho sobre el imán. ¿Usted sabe qué es un imán? No ese de esto tiene imán. Pero el imán Mahdi es el hombre, es el Mesías para el pueblo musulmán. Lo están esperando. El Mahdi. Se dice el imán Mahdi. Lo están esperando y ellos dicen que ese es el Mesías para ellos. Ay, padre. Cosa tan horrible. ¿Estamos entendiendo? Esto es duro. ¿De dónde viene? Verán. Es una mezcla. Por eso esa tribu número 13 habla de la mezcla hazarita que hay entre el pueblo judío, específicamente de Dan, que subieron, se mezclaron, y ahí sale la tribu número 13. Los rasgos son similares. La nariz aguileña, todo el aspecto de esta tribu número 13 que va a ser usada por Yahweh, porque esto es parte del propósito de Yahweh a través de esta profecía, es traer un juicio sobre la casa de Israel. Ay, Yahudá, por su desobediencia. Jacob, por su desobediencia. Por eso, darle gratitud al Padre, porque Él nos ha permitido volver a sus caminos. amén. Volver y hacer techua, retornar al camino del Padre. Amén. El camino del Padre. Por eso damos gratitud por eso. ¿Hay alguna preguntita o algún aporte? A ver, Alejandro. Claro. Pues lo que hablan en la escatología del Corán, pues, y lo que dice la palabra sobre la antimachía de los 12 cultos. Yo no conozco, o sea, eso es porque lo he escuchado, la verdad, no me consta porque no he leído ningún Corán, no he mirado nada de eso. Sí. Pero dicen que se cruza exactamente con el antimachía. Para nosotros va a ser el antimachía y para ellos va a ser el mismo antimachía, va a ser el Mahdi. El mal. Y usted ve textos del Corán que apuntan allá. O sea, para ellos, y ellos, y según ellos, es el hombre que va a gobernar el mundo entero. Por eso decíamos al principio, el antimachía, el cuerpo pequeño, el hombre de pecado, el antitorá, el hombre de iniquidad, es judío, pero es gentil. ¿Sí me hago entender? O sea, trae raíces judías, pero es un gentil. Pero no cree. No. Es parte de esa tribu número 13. ¿Por qué? Porque de ahí sale el judío hazarita. Entonces, yo pienso que tenemos que ponerle mucha atención a esto. Uno de los movimientos más fuertes que hoy vemos es el Islam.
fuertes, fuertes, fuertes. Y que es un movimiento, llamémoslo así, una religión que está tomando fuerza y que al final de los tiempos va a gobernar. Así no lo querramos. Va a gobernar. ¿Por qué? Porque escrito está. La forma de ellos acabar es decapitando. Es el estilo, es el modelo, es la forma como ellos lo sancionan. Es más, la marca de la gran bestia que tanto miedo produjo hace años. Uno veía un carro con la placa 666 y se echaba la bendición. Ahí va el diablo montado. Allá va el anticristo, allá va la gran bestia. ¿Cierto? Uno veía esos, ese código de qué? De barras. Y uno decía, no, esto aquí, el gran bestia es anticristo, es de todo. Y esto no lo podíamos ver. 666. Y se sacaron ¿qué? Acrósticos diciendo que el 666 es el Papa. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo eso? Sencillamente porque vemos esto. ¿Ustedes creen que el original fue escrito así? ¿Números arábigos? Entonces no, entonces así. ¿Esta qué letra es en el hebreo? Baúl 6. Entonces como no hay griego ni latín, entonces Bau. ¿Quién dijo? Dijeron que Mikhail Gorbachev era el antimación, que las letras de él sumaban 666. ¿Sí? Es que hay una cantidad de qué. Por eso yo les recomiendo que las profecías nunca deben de ser dentro del calendario romano o gregoriano. Jamás. ¿Por qué? Porque Yahweh nada que ver con el calendario gregoriano. Nada que ver. Entonces la mayoría de los profetas hablan de la profecía. Un eclipse. No, pues esto ya es el cuarto sello. El sexto ya esto se acabó. ¿Sí? Cuando hubo el eclipse ahora días de los mayas, todo el mundo comprando velas, en planadas, todo el mundo compró velas, pero ¿para qué? Porque iban a haber 3 días de oscuridad. Y recogieron agua. ¿Ah? Recogieron, no, pues imagínense, hermano. Iban a comprar una velita, no por ningún lado. Mi hermana dice que las ventas en Estados Unidos fueron impresionantes, pero no sabe qué iba a hacer. Mira que yo escuché Las ventas. Un profeta. anciano, sí, Porque iba a ver qué Digo, bueno, catástrofe. y decía que el eclipse del lunes era ya la última oportunidad que ya me daba para arrepentirse. Sí. O sea, son cosas que yo discrepo mucho de eso. ¿Por qué? Porque es que Faltan muchas cosas para eso está la Torá. Tiene que suceder muchas cosas por la evidencia. Todavía falta mucho. Nosotros Son señales. ¿Ah? Son Señales. Sí. Porque es que eso yo lo que siempre yo les digo mucho en Planada, porque es que los pueblos, el pueblo evangélico está muy dado a creer en las señales. Y se trae un cordón ¿qué? Umbilical. Yo les digo aquí donde les hice la imagen de ¿qué es esto? La orejita. Es la figura del feto. ¿Qué ve usted ahí? El feto. O puede ver 2 oídos, o puede ver 2 fetos. Ajá. Posición fetal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Como usted lo quiera ver, entonces es ahí. Yo puedo decir aquí, no, es que esos son 2 oídos. Pero también puedo decir, no, es que aquí son 2 fetos. 2 bebés en gestación. ¿Cierto? Sí, entonces hay cositas que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se anuncia la profecía. Las profecías toraicas no se deben confundir, las del Jasón, las de Daniel, no pueden ser tomadas como señales. Las señales son unas cosas. Por eso yo hablo de Matillahu 24-25 como el pequeño ¿qué? Apocalipsis, porque ahí están las señales. Ahí están señales. Y hay algunos apartes que son profecías apocalípticas, pero no podemos decir que un eclipse ya.
quinto sello. No, el sexto sello. El sexto sello es el que habla del sol, el que habla de la luna, de los terremotos, todo el sexto sello. Ya estamos en el sexto sello. Yo escuché más de uno diciendo eso. No estamos juzgando, no estamos criticándole, sencillamente estamos aprendiendo a no dejarnos guiar. Y yo veo, amado mío, con mucha tristeza yo lo digo, que a veces nos conectamos a la transmisión, pocos. Los de siempre. ¿Cierto que sí? Pero miremos a ver si están escuchando las profecías de otros. Yo veo personas que... Yo he terminado transmisiones. Y hay gente escuchando transmisiones de otros profetas. Y yo digo, ¿de qué estamos? Es que si somos de la casa, pues vamos a escucharlo de la casa. ¿Ve? Usted encuentra en las redes cantidad de enseñanzas y muy buenas. Usted escucha a ¿cómo llama este mexicano? Armando Alducín. Tremendo. Me gustaba escucharlo. Historiador, a mí también lo trae, me gusta. Excelente, habla mucho de Israel. Y conoce el nombre. Claro. Lo dijo varias veces. Pero cuando él da una profecía dentro, encajándose al calendario gregoriano, ya está desfasado. Si él dijera en el año 6000 del año toraico, ya párele el oído. ¿Por qué? Porque está dentro de ¿qué? Dentro del calendario de la Torá. Pero que no, que en el año 2000 y pico, 2030, hay una agenda que marca ¿para qué año? 2030. 2028, 2030, la Agenda 2030, así se le llama. Y usted encuentra cantidad de cosas. En estos días me preguntaba mi nieto, antenoche era, me preguntaba mi nieto sobre el club, un club que hay por allá en un bosque, donde se reúnen las élites, me olvida el nombre. Y él me preguntaba, abuelito, ¿qué usted ha oído de esto? Y le dije, claro. ¿Qué es lo que sucede en ese bosque o en ese club? Todas las élites poderosas cada año se reúnen en ese club. ¿Y se reúnen a qué? A ofrecer el sacrificio al dios Moloch. Las grandes élites. Allá usted encuentra a Barack Obama, encuentra al presidente, a los presidentes de Estados Unidos, encuentra a los poderosos, encuentra al primer ministro de Israel, encuentra a toda la élite del sionismo. Ahí los encuentra ofreciéndole ese culto y sacrificio al dios Moloch. Encuentra a los artistas más famosos de la farándula, allá están rindiéndole culto. Representantes de la Iglesia Católica, esos que van de vida. Y al prelado superior de Roma, ¿cómo llama? El Papa Francisco, ahí está. ¿Qué? ¿Ofreciéndole qué? Yo abrí una página de Facebook hace muchos años, no la volví a llamado El Reino y el Fin. Si quiere búsquelo, ahí está en Facebook y usted va a ver sobre Daniel. Yo alcancé a escribir casi todo lo de Daniel, El Reino y el Fin, hace algunos años. Como a ver otra página que dice El Reino y la Alimentación. Subí muchas cosas sobre la alimentación, pero no la volvimos a abrir. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a las transmisiones. Pero usted la encuentra ahí, encuentra sobre Daniel, no sé si alcancé a escribir sobre Jasón, pero ahí está todo. Entonces yo quisiera que esto no lo pasemos por alto. Esto es muy importante, saber. ¿Cómo fue llamado Daniel? El profeta de los profetas. Por excelencia es el profeta de la Torá. Claro, sin desmeritar a ¿qué? A Isaías, sin desmeritar a Yirmiyahu, a Ezequiel, sin desmeritar a Oseas, no, pero el profeta de los profetas, Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel contempló una visión profética para la casa de Israel. Y ya lo entendimos. Daniel ve así. Y viene Yahanán en el año 100 aproximadamente. Y él ve así. Directo para la casa. Esto es para la casa de Israel.
más explicadito, más desmenuzado. Que Yahweh nos ayude. Íbamos a estudiar, pero bueno, estudiamos. ¿Alguna preguntita, Blanquita? No me puede ir, More, porque entonces ¿cómo vamos a hacer? No podemos quedar mucho. No, eso vamos a seguir El tema estudiando. hay que seguirlo. Próximo sábado. Pero el sábado ya va a estar. ¿no? Sí, sí. Yo decía anoche que para mí es muy duro eso, porque pues ahí hay un pueblo y hay que irlo a darle crecimiento. ¿Por qué? Porque es que son hijos engendrados Activado. y no podemos engendrar hijos para montar, ¿cierto? Hay que irlos a formar. Entonces, ¿qué les dije yo anoche? Los que estuvieron anoche escucharon. Voy a estar un mes acá y voy a estar un mes allá. ¿Ah? No ha pasado bien, no, pero es que ahora, porque es que para poder venir después de Chabot, yo voy a estar un mes allá. Exacto, después de Chabot yo me vengo para acá, estoy un mes. Pero sí, yo quiero que estudiemos la palabra. Yo le decía ahorita, el Abba me ha dado mucho mucho, es que son 40 y pico de años. Mucho. ¿Ah? Sí, señor.